Pues, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos realizando con varios especialistas en el tema del patrimonio industrial, del patrimonio cultural. Y pues bueno, en esta ocasión es para mí de verdad un verdadero placer platicar con un referente de este tema del patrimonio industrial, Miguel Ángel Álvarez Areces, al cual agradecemos ampliamente la disposición por platicar con nosotros en este momento. Sabemos que tiene mucho trabajo, ya nos platicará ahora en un momento. Y pues bueno, ¿cómo estás, Miguel? Buenas tardes, realmente me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, un gusto igualmente. Bien, por aquí resistiendo, ¿no? Como la canción que se puso de moda en los tiempos de confinamiento, ¿no? En la pandemia, Resistiré, del dúo Dinámico, pues Claro. podemos hacer un poco lema, ¿no? Del título de esa canción y aquí estamos. La vida continúa y hay que adaptarse a las circunstancias, pero aquí estamos. Qué bueno, de verdad me da muchísimo gusto. Yo a Miguel lo conocí hace más de 10 años, Miguel. Nos conocimos en Gijón, justamente en una de estas jornadas de Incuna. Y Miguel Ángel es un asiduo visitante, amigo de aquí de México. Conoce muy bien el caso de México, conoce mucha gente por acá en México. Entonces, bueno, es un, ¿cómo se llama? Es un conocedor también de lo que sucede en México en el patrimonio. Por eso era muy importante que platicáramos contigo en este inicio de esta serie de entrevistas que vamos a estar realizando. Aprovecho este momento para agradecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien nos apoya para realizar pues estas entrevistas. Y bueno, rápidamente les voy a platicar un poquito de Miguel. Miguel Ángel Álvarez Areces es economista, es colega economista, ha sido profesor, por supuesto, de economía. Actualmente es el presidente de la Asociación de Arqueología Industrial, INCUNA, Industria, Cultura y Naturaleza, que pues bueno, es un referente para el tema principal, bueno, no principalmente, más bien las jornadas INCUNA son las que, digamos, todos conocemos, pero además de eso, pues bueno, hay como muchas otras actividades que también ahorita nos platicará Miguel Ángel. Pues bueno, él también trabajó en una organización, en una empresa minera, ¿no? Durante muchos años, esa cercanía que tiene con la minería, y pues también es editor, por supuesto, por ejemplo, eh, ¿qué es, ¿cómo se llama la editorial, Miguel? ¿Me recuerdas? Las colecciones son Los ojos de la memoria, La herencia recuperada, Máquina de las palabras, dentro de una editorial se llama CICES, ¿no? Con dos es, CICES, que CICES. pueden encontrar el fondo editorial en internet y tiene varias colecciones. Dirijo también la revista Ábaco de Cultura y Ciencias Sociales, que ya tiene 34 años, ¿no?, de trayectoria. Y bueno, pues diversas publicaciones sí, relacionadas con las ciencias sociales y con la cultura. Sí, vamos a dejar en la descripción del video y al final en las cortinillas algunas de estas publicaciones que se pueden encontrar. A mí en lo personal, el pasado por venir me recuerda muchas cosas, fueron mis primeros inicios en el tema y pues bueno, es un libro altamente recomendable. Y pues bueno, Miguel, para no perder tanto el tiempo, porque en estos momentos es importante, ya nos platicaste un poquito de este tema de las editoriales. Queremos conocerte un poquito más antes de entrar en materia, más allá de la parte académica, profesional, el patrimonio industrial. ¿Quién es Miguel Ángel Álvarez Areces? ¿Dónde vives? Cosas que te gusta hacer, además del patrimonio industrial y de viajar también mucho. Cuéntanos un poquito de ti, Miguel. Bueno, nací en Gijón, Asturias, en el norte de España. Es una ciudad de tradición industrial, pero portuaria también y con un contenido, ¿no?, importante. El norte, que si seguimos por él nos llevaría al Reino Unido y a Irlanda. Tenemos, por otra parte,
el negro, porque el carbón y la minería del carbón han marcado pues su historia contemporánea más cercana, 150 años en los cuales el carbón ha sido el pan de la industria. A partir del carbón se ha generado un amplio complejo de generación de energía eléctrica, termoeléctrica, y también el desarrollo de la industria siderúrgica y metalúrgica, que tiene como plasmación práctica la fábrica de Arcelor, que es de las más importantes de Europa y que tenemos en esta ciudad. Por otra parte, también es una región denominada paraíso natural, con el verde, que con el azul y el negro marcan esa impronta, y con un contenido histórico importante, ya que aquí surge pues, lo que se dio en llamar en su momento la Reconquista, es decir, después de 8 siglos de dominación y de presencia árabe en España, pues aquí se inicia, ¿no?, sobre todo con esa mezcla de la religión como elemento fundamental, ¿no?, en la consolidación y en la unificación de los reinos de España, pues es Asturias el inicio con la batalla de Covadonga, que digamos es un lugar mágico y muy conocido en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, Asturias ocupa un lugar muy importante en la historia de esta España contemporánea y de la España moderna, y por eso también está muy ligado a avatares históricos que en los siglos XIX y XX tuvieron como consecuencia elementos que ya forman parte de los hitos y referencias en la historia social en el mundo. Aquí se inició en el año 34 una revolución social que fue el preludio, la antesala de la Guerra Civil Española, precisamente por esa carga y ese contenido social y industrial tan importante, con un movimiento obrero pues, muy combativo y muy presente, sobre todo en el ámbito minero. Pues bien, en esta región y en esta ciudad vivo y trabajo, aunque, como bien decía, soy ciudadano del mundo, ¿no? Entonces nada me es ajeno. Aparte de los temas puntuales de mi profesión, yo soy economista, profesor mercantil, diplomado en urbanismo, mi trayectoria profesional está marcada en la enseñanza pública, dando clases de economía, pero también en la empresa estatal minera Hunosa, Hulleras del Norte. Es una empresa del Estado que concitó pues 23.000 trabajadores cuando yo estaba en activo como director del Servicio de Estudios, Comunicación, posteriormente en auditoría y durante muchos años como director de patrimonio. Y el patrimonio de una empresa minera que fue fusión de 17 empresas privadas en el año 1964 y posteriormente en 1967 ha dado lugar a muchas historias con historia, y a esa relación directa con el patrimonio y con el patrimonio industrial. Una empresa que tenía 56 millones de metros cuadrados, 72 centros de trabajo, que tenía 546 kilómetros de galerías subterráneas, casi desde el norte de España hasta el centro de España, en Madrid, y que proyección visible, ¿no?, de esa minería subterránea, de esa geometría subterránea, pues son en la superficie los 26 castilletes o torres mineras de arquitectura del hierro, que son hitos e iconos o referencias que testimonian lo que ha sido la memoria del trabajo y la memoria del lugar. Muchas historias de sacrificios, de ilusiones, de sufrimiento, de conquistas sociales, de decepciones, de fracasos. De un desarrollo sostenible con nuevas energías renovables, que es el reto y la oportunidad y el problema también que se plantea en toda Europa. Y por eso una parte de nuestras investigaciones, de nuestros estudios,
de nuestras acciones prácticas está en dar un futuro a nuestro pasado. Industria, cultura y naturaleza, ninguna, pero con la aplicación práctica de la investigación en el territorio, es decir, conservar, preservar, pero para reutilizar, para dar nuevos usos y posibilidades y desarrollar proyectos locales que se relacionen con las necesidades sociales, que puedan crear nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para que los jóvenes no marchen, para que tengan trabajos relacionados con los que son los nuevos empleos del siglo XXI. Y en ese sentido, el pasado con el futuro pues se engarza con algunas de las cuestiones que podemos comentar y que tratamos en estas jornadas que tienen en el año 2020 su 22 edición. 22 años en los cuales tratamos no solo de difundir, de formar, de informar, sino de crear una cita, un lugar de encuentro de todos los interesados en el patrimonio cultural, en especial del patrimonio industrial en el mundo, para hacer intercambio y compartir nuestras experiencias, pero sobre todo en esa línea futuro, en esa línea de preservar para actuar, pensar y actuar en el territorio para ofrecer esas líneas de salida en las cuales la economía de la cultura pues ofrezca posibilidades también en esta preservación del patrimonio. Fíjate qué interesante lo que nos estás contando. Finalmente fuiste retomando algunas de las preguntas que te iba yo a hacer en este momento, pero me parece interesante de una vez retomar esto que comentas, porque el título de las jornadas, de estas 22 jornadas ya de Incuna, es muy sugerente. The New Deal, el nuevo negocio, el nuevo trato para el patrimonio industrial. Cuéntanos un poquito más acerca de esto que ya mencionaste un poco. Efectivamente, esto viene un poco al hilo de las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo. Una pandemia, un virus, ha puesto pues, prácticamente en jaque, ¿no? Y ha alterado nuestras formas de ver y entender la vida a todos los ciudadanos en todo el mundo. Ha trastocado las economías y nos ha puesto de actualidad algo que ya desde hace mucho tiempo eran aspectos fundamentales de nuestro quehacer diario, de nuestros problemas y de nuestras vivencias en un mundo en el cual la pandemia ha puesto de manifiesto, en mi opinión, tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de lo público, el papel de las instituciones públicas y del Estado en la economía y en la vida social. No como controlador, sino como redistribuidor de recursos y, sobre todo, de soporte y garantía para que no se produzcan los aspectos que se han puesto de manifiesto, ¿no? De carencia de gran parte de la población del acceso a la sanidad pública, de los problemas que existen en la educación pública y en otras partes, ¿no? de la asistencia social, que ha generado una situación preocupante en estos años, sobre todo después de una dinámica muy amplia neoliberal en la cual parecía que la libertad individual primaba sobre el papel del Estado, que además, a mi entender, de forma errónea, se le atribuía una gestión ineficiente de los recursos públicos. Público y privado, pues hay cosas que se hacen bien y hay cosas que hacen mal. Pero la primera cuestión es el carácter público de garantizar a toda la población ese acceso a la salud, a la vida, a resolver esos problemas tan esenciales como tenemos, que nos jugamos nuestra propia existencia, nuestra propia vivencia. El segundo aspecto que ha puesto de manifiesto en estos momentos es la importancia de lo social. Vivimos en unas sociedades muy desiguales, tremendamente desiguales, en los que unos pocos tienen mucho y la mayor parte pues no tiene nada o tiene muy poco. El papel de lo social en este mundo de pandemia, de crisis sanitarias permanente, en los cuales nos acecha peligros hasta que de otra manera eran insospechados, ha provocado una cuestión, que lo mismo el COVID ataca al que tiene mucho dinero que al que tiene poco, pero el que tiene mucho se puede proteger, se puede aislar, puede generar sus mecanismos de defensa, y el que no tiene nada, pues necesita del Estado, necesita de otros, de que
tenga garantizado ese derecho a la vida, que es un derecho fundamental. El papel de lo social como elemento clave en la lucha contra la desigualdad es importante. Y otro tercer aspecto, en mi opinión, es el papel que juega en este momento el respeto a la naturaleza, el cambio climático, la desaparición de unos recursos que son escasos por el desarrollo acelerado y políticas muy agresivas con el medio natural, que ha provocado una situación límite en el planeta. El respeto a la naturaleza se vuelve de un papel fundamental, y ese concepto, que unos lo entienden de una manera, otros de otra, que es la sostenibilidad, un desarrollo equilibrado, sostenible, con respeto a esos recursos escasos que tenemos, para dedicarlo, ya que son escasos, con fines alternativos y que atiendan a la mayor parte de la población, se convierte en una tarea fundamental. Y esos tres aspectos, pues, los aplicamos en qué hacer, qué papel tiene el patrimonio, qué papel tiene la cultura como elemento o como testigo, ¿no?, que nos queda de una civilización anterior, de unas etapas anteriores que decidimos conservar para explicar lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros padres, y que lo preservamos y conservamos para trasladar a las generaciones futuras. ¿Cuál es el papel del patrimonio teniendo en cuenta esos tres aspectos, y que los recursos prioritarios en este momento se van a dedicar a la sanidad, se van a dedicar a la educación, se van a dedicar al medio ambiente, se van a dedicar a aspectos que en este momento priman por la urgencia, ya que la gente se está muriendo o se está contaminando, y que necesita la mayor parte de políticas públicas, ¿no?, de protección y de resolución de estos problemas sanitarios. Pues ese es el tema fundamental de las jornadas, en 4 apartados. Hacia ese nuevo contrato social, ese New Deal o nueva época, nueva era, en la cual se habla mucho de la digitalización. Ahora nosotros estamos hablando en videoconferencia, nos pueden escuchar muchos otros amigos, muchas otras personas, podemos compartir, pero hay que distinguir dos cosas. Una es la distancia física, que debemos primar en este momento para mantener el equilibrio sanitario, el utilizar barbijos o mascarillas, como decimos aquí, cubrebocas para protegernos, distancia física, respeto a lavarse las manos y a otras medidas sanitarias, pero otra cuestión es la distancia social, que a veces se confunden. No podemos mantener una distancia social, sino que necesitamos tener esos vínculos de pertenencia con la sociedad, con unos y con otros, que debemos mantenerlos, fortalecerlos y compartirlos. Y en ese sentido es en lo que tratamos ese nuevo contrato que afecta al patrimonio en 4 apartados. Uno de ellos es relativo a la conservación, a la seguridad, al safety, ¿no?, al tema de la reutilización o el reuso o la segunda vida del patrimonio. ¿Qué hacemos? Tenemos una experiencia histórica en España y en Europa importante. En otras épocas, que estaban los castillos, que era el patrimonio militar, los monasterios, el patrimonio religioso, los aspectos relacionados con unas infraestructuras de unas clases sociales muy determinadas, no se mantuvieron ni se pudieron mantener en muchos casos por lo costoso que implicaba el no darles un nuevo uso, una nueva utilidad social en estos tiempos. Hay ejemplos, en el caso de España, como la política de los paradores públicos hechos en equipamientos históricos, en castillos, en monasterios, etcétera, dándoles un uso adecuado, ha permitido mantener un patrimonio realmente considerable que cumple una finalidad de alto contenido de retornos económicos y que genera todavía esos testimonios de la memoria del lugar presentes en la población. Pero tenemos en este momento otro tipo de circunstancias, ¿no? Debemos plantearnos también en el patrimonio industrial, como el patrimonio del siglo XX, como el patrimonio de los 150 últimos años, unos aspectos prácticos de utilización. De eso vamos a tratar con experiencias internacionales que nos sirvan para ver que otro mundo es posible en esta materia. Si se hacen cosas en otros lugares,
y las movilidades históricas, el papel de los ferrocarriles, el papel de los puertos y de el transporte marítimo, de los canales de agua y de los ríos navegables en muchos casos, del transporte aéreo incluso, porque en este momento hemos pasado de la arqueología industrial como método de trabajo, de estudio, de aplicación multidisciplinar sobre elementos territoriales, al patrimonio industrial, que es la expresión cultural de la arqueología industrial. Y expresiones culturales en este momento se dan en actividades relativamente recientes, como es el caso de la aeronáutica, por ejemplo, o la informática, entre otras cosas, que han sucedido la evolución tecnológica y los cambios en un espacio histórico muy temporal, muy pequeño, cambios realmente muy profundos que hacen desaparecer máquinas, herramientas, tecnologías, oficios, formas de ver, entender la vida y saberes ancestrales en muchos casos. Tenemos también otro apartado que vamos a tratar, que es sobre la transición energética y ecológica en las regiones postindustriales. Se ha aplicado una medida en Europa, que es que a partir del 31 de diciembre del pasado año, de 2019, han cerrado las minas de carbón y han cerrado las centrales eléctricas cuya materia prima sea el carbón para producir electricidad, por sus componentes o sus consecuencias medioambientales, para proteger pues, todas las deseconomías que llevan aparejadas sus vertidos, ¿no? Y sus actividades en la naturaleza. En ese sentido, se apuesta por las energías renovables, por unas energías de transición en muchos casos, pero hay grandes territorios o espacios territoriales muy amplios con cientos de miles de personas que han quedado sin horizonte, sin trabajo, sin empleo, sin perspectiva. Y lo único que tienen es el patrimonio, es decir, ese patrimonio edilicio que sobresale en muchos casos como máquinas, objetos de grandes dimensiones, una cultura industrial y una memoria del trabajo, elementos infraestructurales que en otra época significaron riqueza y bienestar, pero que en este momento se encuentran en una tesitura de que si no avanzan, no solo quedan igual, sino que van a retroceder y la gente tendrá que emigrar, los jóvenes, para trabajar en otros lugares. Ese va a ser un aspecto que se va a trabajar. Y por último, el cuarto va a ser la economía circular, el reuso, la reutilización y su tratamiento en aspectos relacionados con el turismo, relacionados con las ciudades y la gestión sostenible de esas propias pueblos, ciudades y regiones, en un sentido técnico y en un sentido económico, en una escala en la cual aprovechemos los recursos existentes para una gestión distinta y nueva, en la cual signifique o tenga un papel muy importante el capital social acumulado que se debe reutilizar y aprovechar para generar nuevas oportunidades con innovación, con industrias culturales y creativas, con elementos que manejen lo que ha sido el pasado de cara a unas ciudades más sostenibles. Y son los 4 grandes apartados que ya hemos recibido pues, cerca de 120 ponencias, 250 asistentes, que a través de una plataforma tecnológica en la cual se puede interactuar durante 4 días, del 23 al 26 de septiembre, se puede inscribir y podremos escuchar las participaciones y las ponencias de todos los speakers, pero también interactuar, es decir, hacer preguntas, establecer un contacto más estrecho, directo con ellos y plantearse desde presentaciones de libros, vídeos y documentales sobre elementos estructurales o elementos relacionados con la memoria del trabajo. Y en este sentido, esta tercera muestra de documentales, quiero comentar que este año tendrá como país invitado a México. Pondremos varios documentales relacionados con aspectos muy concretos que conocen mejor que yo, desde la Constancia mexicana hasta Monterrey, hasta
los elementos ferrocarrileros y la historia del ferrocarril, entre otras cuestiones, ¿no? Algunos documentales que seguramente ya conocerán, pero que nosotros, ni las personas que participan de 19 países del mundo, pues no conocemos. Con lo cual, México va a tener un papel protagonista, al igual que también hemos tomado iniciativas de un concurso de relatos cortos sobre patrimonio industrial, exposiciones de fotografía, que ya son 17 años, 17 certámenes. Esta exposición de fotografía se selecciona después por un jurado una muestra que va recorriendo pueblos, ciudades, centros culturales, asociaciones de vecinos y barriales, no solo de España, sino de países cercanos, de Portugal, de Italia, de Francia, de África. Ya tenemos en Marruecos, tenemos en Túnez, queremos llevar a Egipto. Es decir, que el mundo, como decía Ciro Alegría en su novela, es ancho y ajeno, pero trataremos de hacerlo más cercano, más amigable y en ese sentido de comunidad, en lo cual coincidamos siempre en lo sustantivo, aunque discrepemos en lo adjetivo, en lo secundario. Miguel, la verdad es que el programa es muy rico, tiene muchas actividades, tiene muchas cosas. Y creo que hoy más que nunca el patrimonio industrial no solamente es esa cuestión histórica, memoria, identidad, etcétera, sino que, como lo estás bien comentando, hacia el futuro, ¿qué viene ahora para el patrimonio industrial? Y no solo para lo industrial, sino para el resto del patrimonio cultural, para los patrimonios culturales. Entonces me parece que es una jornada, va a ser una jornada realmente completa, con muchos invitados, y creo que ahora esta posibilidad que nos da las nuevas tecnologías de poder acercar a más personas, ¿no?, de distintos países, creo que eso va a ser maravilloso, ¿no? Cuéntanos cómo podemos acceder a las jornadas. Hemos estado viendo ya, digamos, la publicación, la ampliación un poco de la convocatoria, pero cuéntanos puntualmente cómo podemos, en este caso desde México y Latinoamérica, ¿cómo podemos acceder a las jornadas? Nosotros tenemos una página web, www.incuna.es, donde se da una sucinta información de las jornadas anteriores, de las 21 jornadas anteriores y de estas jornadas del año 2020. A través de ella, de la presentación de los objetivos, pues hay un registro, formulario, donde se puede plantear lo mismo la asistencia que la presentación de ponencias o comunicaciones o póster. Una novedad este año es que las actividades van a ser de carácter híbrido, como llamo yo, una parte presencial que televisaremos en streaming y son abiertas a todos porque las pondremos en los canales, en YouTube y otros, en tiempo real, y otras son online, ¿no? Más del trabajo académico, ¿no? Del congreso y de discusión, de debate, de asistencia. Para participar no hace falta presentar ponencias, se puede inscribir uno a partir de la página web. No queremos que lo económico sea un obstáculo. Todos tenemos problemas y dificultades y en Latinoamérica y en otros sitios, pues sabemos que más se pueden solicitar becas también en alguna cuestión y que lo que queremos es que siempre que sea para aportar, que no haya un problema económico en ese aspecto. Por otra parte, también el registro implicará el asistir a algunas cuestiones que no comentaba, como son rutas o itinerarios por el patrimonio. Experiencias que, conociendo México, realizan ustedes en muchos casos y de manera muy precisa. Por ejemplo, los itinerarios participativos con la población. Hay una experiencia muy rica en otros lugares, ¿no?, sobre museos comunitarios. Planteamos en elementos barriales, en nuestra, con institutos, con alumnos de enseñanza secundaria y de enseñanza primaria, con niños, son con aplicaciones informáticas, con una app, nos van a ir guiando ellos por diferentes elementos fabriles, por fábricas, viendo chimeneas, viendo vestigios de lo que ha quedado a partir de los 100 últimos años en la ciudad, y nos van a explicar esos lugares donde trabajaron
sus mayores, sus padres o sus abuelos o amigos o conocidos del barrio. Van a ser los guías turísticos ellos, y incluso con un recorrido en bicicleta para que se plantee esa visión de una forma distinta. Eso lo vamos a filmar, va a ser presencial, los que puedan estar aquí, que obviamente en México pues será difícil viendo las circunstancias, pero lo que planteamos son experiencias para compartir, debatir y aplicarlas si es posible en otros sitios o aprender de otros lugares y hacerlo aquí. Lo mismo el día 26 vamos a hacer por elementos del patrimonio cultural, del patrimonio natural, que es muy rico Asturias, o del patrimonio industrial, un recorrido también como proyecto de demostración con estos criterios actuales que nos marcan en el turismo, pues la distancia física, la distancia social, esos recursos en números muy limitados de 25, pero como si fuese un circuito normal. Eso es una actividad que se puede inscribir y registrar de manera libre, es decir, mandándonos en la web sus datos, el correo electrónico, luego nosotros enviaremos un link por medio de nuestra plataforma, en la cual nos hemos asesorado por una fundación tecnológica aquí, que va a posibilitar una participación más efectiva que Zoom o que Teams o que otros medios que están muy bien, pero de lo que tratamos es de que las personas de México conozcan esto. Por ejemplo, la ciudad de Gijón, donde yo vivo, tiene una similitud extraordinaria con Puebla, por ejemplo, porque grandes, digamos, industriales o personas de ahí, hay edificios que son clones, son parecidos. Hay gente que, pero parece que pues que eso se conozca, que haya una interactividad y un conocimiento y que a la vez nosotros podamos conocer, obviamente, en el futuro o ahora actualmente, lugares de México, como es el caso. Pero de lo que se trata es de establecer una comunidad de trabajo, de networking en este sentido, a nivel internacional, de compartir experiencias, porque estamos hablando de un elemento universal. El patrimonio industrial es el patrimonio del pueblo, al contrario de lo que comentaba, del patrimonio de la nobleza, del patrimonio de la realeza, del patrimonio eclesiástico. Aquí es el patrimonio de la gente sencilla, del que solo dispone de sus manos o sus conocimientos para trabajar durante mucho tiempo y tiene una similitud en todo el mundo. Son comunidades de intereses cuyas memorias y cuyas hojas de vida representan un testimonio compartido. Y esos vestigios que quedan, el patrimonio, hitos, iconos, referencias, nos sirven para reconstruir, no de una manera nostálgica, sino de una manera rigurosa y precisa lo que aconteció, pero con esa visión de futuro que comentamos. De lo que se trata, y contestando la pregunta, se puede inscribir a partir de la web todos los interesados, efectuando el registro, y esa es una manera de poder compartir esta experiencia que tenemos nosotros y que esperamos, en muchos casos, pues que vaya más allá de 4 días. Son 22 años y muchas experiencias, igual que trasladamos las exposiciones de fotografía a otros lugares, o traemos cine, o traemos vídeo, o hacemos relatos, o hacemos rutas o itinerarios, de lo que se trata es de dar un futuro a nuestro pasado, en el sentido de que podamos, de una manera y una metodología adecuada, práctica, distinguir lo que es principal en un mundo de recursos escasos, donde el dinero que se dedica a estos elementos culturales es poco, seleccionar, hacer inventarios, hacer registros, cualitativamente por los especialistas, detectar qué es lo más importante y aplicarlos e intervenir en ellos, porque esos serán las referencias de ese lugar, de esa región, de ese país, a una escala internacional. Y podremos tener la memoria del mundo industrial, dentro de unos años, con esos elementos que se conservan, con sus máquinas, con sus instalaciones, con la recuperación de la historia oral, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus formas de ver y entender la vida como un elemento consustancial de la cultura. Porque la cultura, en definitiva, en estas etapas de crisis económica, de crisis social, es lo que nos fundamenta como seres humanos. Es el soporte, el sedimento, la argamasa que nos une a todo. El hecho cultural
es lo que impregna cualquier actuación, aunque tenga una motivación económica o de otro tipo. Por lo tanto, cada vez es más importante enfatizar e incentivar todos estos elementos de preservación y de puesta en valor, de valorización del patrimonio en la sociedad en un sentido práctico, para resolver necesidades sociales, que tengan un uso, que participen las personas. En definitiva, eso fracasará a medio plazo. Sí, que finalmente tiene que ver con esta interacción entre los sectores público, privado y la sociedad civil, ¿no? Que muchas veces es donde hay muchos problemas en esta interacción, ¿no? Cada quien entiende como diferente el patrimonio o diferente la cultura, y entonces es difícil que interactúen estos tres sectores que son fundamentales para esto que estás comentando, ¿no? La conservación, la preservación, la puesta en valor y sobre todo el mirar hacia el futuro. Miguel, ya que tocaste este punto de la tecnología, que finalmente es también como una oportunidad que nos da esta pandemia, esta situación mundial, que la tecnología ya estaba ahí, ¿no? Estos medios de comunicación, y que definitivamente ahora con esta situación que se encuentra en todo el mundo, más que nunca está presente en todo este tema de la difusión, la conservación, la preservación. ¿Qué viene ahora, Miguel, para el caso del patrimonio industrial en Latinoamérica, por ejemplo, que conoces bastante bien este tema, donde tú lo puntualizabas en un inicio, la polarización se ha ampliado, ¿no? Se ha polarizado aún más este acceso a comunicación, este acceso a bienes y servicios tecnológicos, donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen poco, y no todos tienen a lo mejor la posibilidad de tener una conexión a internet, un teléfono inteligente, que pudiéramos pensar que a estas alturas todo el mundo tiene un teléfono celular, pero no es así. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de México, la complicación que hay para el tema de la educación básica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí abre muchas posibilidades esta nueva tecnología, esta internet, etcétera, pero al mismo tiempo genera una ampliación de esas desigualdades. ¿Cómo ves esto en el caso de México y Latinoamérica, por ejemplo? Pensando, por supuesto, desde el tema que nos gusta y que nos interesa, que es el patrimonio industrial, y bajo estos intereses y objetivos de la organización de INCUNA, que es ver el pasado, pero hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo lo vemos en el futuro? Efectivamente, es una tesitura que nos encontramos en un próximo futuro. Faltan no solo ordenadores o teléfonos, que se puede el hardware, sino lo fundamental es las redes de distribución. Es decir, esa infraestructura que lleva a todos los lados, pues necesita redes de cable, redes de conexión telefónica, de señales de satélite, de la posibilidad de que las señales y los accesos lleguen a cualquier rincón de la población. Entonces, esa es una apuesta que, relacionada con el tema del patrimonio y del patrimonio físico o edilicio, en este caso, se convierte en una tarea fundamental. En algunos casos, las experiencias que hemos barajado, yendo a lo concreto, porque es muy difícil el plantearse ni mucho menos lecciones o soluciones, porque si no sería un sabio, estaría de consultor en otro lugar, ¿no? No estaría en esta ciudad viendo el mar aquí tranquilamente, ¿no? Pues es la aplicación y la reutilización de estos lugares, de estos elementos de memoria, como infraestructura comunitaria con accesos digitales que den a la población el concentrar recursos en unos determinados lugares que posibiliten la preservación del patrimonio, la creación de unas estructuras, la incorporación a un proceso social y la posibilidad de, en algunos casos, adecuarlo con la accesibilidad de innovación tecnológica que deben permitir, en este caso,
el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, el acceso en este caso al conocimiento, a la formación, y esas experiencias que en algún caso vienen de muy atrás, desde los telecentros de una etapa muy primaria que se llamaba, hasta otros elementos mucho más desarrollados en este momento, pueden posibilitar una vía de avance concreto en muchos lugares para plantearse como objetivo la preservación y darle un uso que sea muy práctico y muy concreto a escala de comunidades locales. Pero la resolución va ligada a todo lo que son grandes procesos que vamos a tratar también en las jornadas, como son los procesos de producción, de generación de energía, de distribución de energía, y de quién lo organiza y quién en este caso lo distribuye y lo redistribuye. Y en este sentido nos tropezamos con los grandes consorcios, con los grandes intereses y con esas grandes posibilidades que no se degeneran porque prima más el interés privado a corto plazo que no la resolución de intereses de la mayor parte de la población, de intereses sociales a medio y a largo plazo. Pero como ya los grandes gurús económicos, Bill Gates todavía hoy por la tarde, ¿no? Lanzaba un documento que está en las redes sociales, en LinkedIn, entre otras, donde posibilita eso. Es decir, se van a encontrar los ricos y los muy ricos con un gran problema a corto y a medio plazo, que no van a poder serlo si el proceso de depauperación social sigue a unos ritmos crecientes, porque no va a haber nadie, no va a haber población que genere ese plusvalor, ese plusproducto, esa plusvalía que genera la aplicación del trabajo humano, ya sea intelectual o ya sea físico, en los medios de producción para obtener determinados elementos de consumo, determinadas mercancías, ya sean telemáticas o ya sean materiales, ¿no?, de trabajo. Y entonces, esa es una de las grandes contradicciones que vivimos. En el caso de América Latina y de las grandes posibilidades, primero es que el elemento de la memoria industrial, del patrimonio industrial, llega de manera muy desigual. Es distinto en México, que es uno de los primeros lugares donde se creó un comité de patrimonio industrial, donde se hicieron estudios sobre eso y se pasó en muchos casos de cuadros de especialistas que venían de la arqueología, ¿no?, con su metodología y su saber hacer, y pasaron a la arqueología industrial, con unas circunstancias que conoce mejor que yo, ¿no?, con eso de qué se considera como un bien protegido, en qué años debe tener, una casuística y una determinación que dificulta que el patrimonio del siglo XX industrial se haya considerado como bien protegido o bien de interés cultural en muchos casos, ¿no? Pero empezó antes que otros países de América Latina, ya sea del cono sur, ¿no?, de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, o ya de Colombia, Venezuela, subiendo a Centroamérica, ¿no? Ahí empezó con un proceso distinto, desigual, que en este momento tiene grandes referencias de gestión, en algunos casos, de gestión o de creación de consorcios, de fundaciones, pero que son muy puntuales. No se ha planteado que el patrimonio industrial sea un bien nacional, como dicen los franceses, esa terminología, que lo local se convierta en global, es decir, que el pequeño elemento que hay en un pueblo puede ser un bien que en el conjunto del país deba ser preservado, por muy pequeño que sea, porque su naturaleza histórica, sus elementos culturales, sus elementos identitarios, significativos, de aportación a la historia de la industrialización, así lo determinen. En el caso de México, pues el Chepe o Batopila, ¿dónde se produce por primera vez la electricidad? ¿Cuáles son esos elementos de referencia? Independientemente de dónde estén. Ese es el proceso para, en muchos casos, concentrar recursos de aquellos elementos que tengan una característica nacional y que, por lo tanto, puedan acceder a una proyección internacional y de ahí captar cierta financiación de corporaciones, de fundaciones en muchos casos, pero con esa finalidad concreta de que lo ligamos a los procesos de innovación tecnológica. Y cuando hablamos de eso, no es una frase. Estamos hablando de desarrollar aspectos del mapping, de las 3 dimensiones, de la consideración tecnológica hoy para los itinerarios turísticos de muchas aplicaciones,
de la incorporación de la digitalización a los inventarios y registros de patrimonio industrial, que esa es una de las grandes carencias en América Latina y en México. Si no sabemos lo que existe, ¿qué vamos a proteger? Y si lo que existe lo conocemos de manera muy fragmentada o muy limitada, pues también lo conservaremos o lo protegeremos de una manera muy limitada. Eso pasa en todo el mundo, pero en América Latina he notado en muchos casos eso, tienen bienes extraordinarios y dicen, no, es que no somos un país industrial. Somos un país industrial. Hay países como Paraguay, por ejemplo, que ha sido uno de los precursores de la industrialización en América Latina, que tiene unos elementos realmente extraordinarios, ¿no? Pero por circunstancias históricas pues ha permanecido o ha quedado en la situación, una situación muy determinada, ¿no? Entonces, el conocimiento en cada país con la aplicación de esos medios que tenemos hoy tecnológicos significa que los debemos identificar, que los debemos cualificar en todos los sentidos para poder luego seleccionar y aplicar políticas de conservación a escala nacional, considerar la industrialización y el patrimonio de la industrialización como bienes nacionales de todo el país, no como únicamente bienes locales. Y a partir de ahí, el desarrollo y el adiestramiento y las habilidades en las tecnologías a un nivel superior tiene que plantearse también simultáneamente a la escala primaria de la gente sencilla, de los niños en las escuelas. Y hay experiencias muy significativas. Comentaba, y no era casual anteriormente, cómo unos niños nos explican a nosotros que aparentemente vamos ahí como conocedores con una aplicación y con los medios, con un teléfono móvil, y nos han descubierto parte de nuestra propia ciudad que no conocíamos y que incluso tienen, a partir de la bicicleta, procesos de generación de energía, explicándonos cómo, por la fuerza motriz, en este caso aplicada en una rueda, se puede producir electricidad en muchos casos con una línea de 10 chicos en un sitio muy determinado, o cómo se pueden ver películas aprovechando la misma energía que se aplica en los rodapiés, en la propia bicicleta, ¿no? Pulsando la bicicleta. Son elementos didácticos, sencillos, que se pueden ir adaptando y luego introduciendo un aspecto que es fundamental, ¿no? Que ir de lo grande a lo pequeño y de lo pequeño a lo grande, esa relación dialéctica, ¿no? Es decir, que la innovación tecnológica, las herramientas digitales, igual que hoy conocemos en cierta medida, ¿no?, las aplicaciones telefónicas o otro tipo de programas de software que vienen en nuestras computadoras, podamos hacer un trabajo de base desde los propios contenedores, que en muchos casos pueden servir en los edificios industriales, o desde las propias escuelas o los centros comunitarios en cada sitio, ir interrelacionando nuestros avances y nuestro conocimiento en la conservación del patrimonio y en la detección de determinados elementos cualitativos del patrimonio con las jóvenes generaciones. Y eso es una tarea fundamental a corto plazo. Vaya que nos has dado una muy interesante perspectiva, ¿no?, respecto a este tema del patrimonio industrial, la comunidad, los jóvenes, los niños, la naturaleza. Me parece que hoy más que nunca este famoso tema de los objetivos del desarrollo sostenible tienen una relación directa con la industria en un principio y por supuesto con el patrimonio industrial. Y bueno, Miguel, finalmente el tiempo que tenemos para esta entrevista, la verdad es que siempre quisiéramos tener más para poder platicar más tiempo. Ya un poquito para ir cerrando, lo has comentado entre líneas, pero nuestra intención es acercarnos a este entender del patrimonio industrial. ¿Qué es o qué significa para Miguel Ángel Álvarez Areces, más allá de las definiciones que todos conocemos? ¿Qué significa el patrimonio industrial para ti, para Miguel Ángel Álvarez? Y en este sentido, si recuerdas alguna anécdota en particular de esta relación con el patrimonio industrial, ya sea hoy o en los inicios cuando te empezabas a acercar a este tema, que nos la platiques. Sí, bueno, el patrimonio industrial forma parte de nuestra vida. No se trata de dar definiciones de los medios materiales, que bueno, sino en algún aspecto
importantes. Digamos, conocer y apreciar mejor el lugar donde vivimos y a la gente con la que vivimos, sea sencilla o sea, en este caso, prohombres o próceres, ¿no? En muchos casos. La historia no se mide solo a partir de la persona singular, sino sobre todo de los héroes sin bronce, de aquellos que pisaron, ¿no? En nuestras calles, de las calles de nuestras ciudades, pero fueron los protagonistas verdaderos de la historia, ¿no? Entonces, ligado a eso, esos testigos y esos testimonios se relacionan con la etapa más reciente de nuestra civilización, los 150 últimos años, y en algunos casos estamos viendo ya el inicio de una nueva revolución industrial que va a dar al traste con todo eso. Entonces, son elementos que debemos de tratar, esa memoria del trabajo y la memoria del lugar, material e inmaterial, no de una manera fundamentalista, ni de una manera nostálgica. No hay que conservar todo porque es la mejor manera de no conservar nada, sino seleccionar aquellos elementos referenciales, simbólicos, prácticos, que nos identifican con el lugar donde vivimos y que proyecten ese lugar a nuestro país y al mundo. Y anécdotas, pues hay alguna de tipo inmaterial. Yo nací muy cerca de una fábrica de gas, que estaba en una zona, como digo, es una zona que estamos aquí muy cerca de la playa, a 200 metros del mar Cantábrico. Qué maravilla. Donde olía mal, donde la gente generaba rechazo, reprobación, molestia. Era un trabajo complicado en aquel caso, de gente que vivía en unas viviendas que a veces las mitificamos desde el punto de vista del historiador. Eran lugares que no tenían baños, que no tenían lugares donde asearse, donde se vivía, en definitiva, mal, pero felices en muchos casos, ¿no? Porque era gente con mucha conciencia, con mucho aprecio y que sabía, y en ese sentido mi madre tiene 108 años, vive todavía, celebró hace un mes el cumpleaños y era la maestra de todo un barrio donde viven 20.000, 30.000 personas. Entonces, en ese caso concreto, lo que más añoramos muchos después de años es lo que decían el pito. Es decir, el momento en que el timbre, el pito, ¿no? La alarma llamaba al lugar de trabajo a organizarte a las 8 de la mañana, a las 12 de la mañana para que los obreros fuesen a comer, a las 3 de la tarde para que llegase el otro turno, que cuando había algún accidente o algún problema iba marcando las pautas de la vida cotidiana, ¿no? Y lo que en su momento era molestia, era rémora, era preocupación, se ha convertido en este momento en un elemento de añoranza, en una circunstancia. Es decir, esto formó parte de nuestra vida durante muchos años, de nuestra historia. No se trata de convertir ese elemento nostálgico y que nos vuelvan a poner el pito que nos marca a las 8 porque igual estoy durmiendo y nos molesta, ¿no? Pero sí recordando, y se ha hecho una fiesta y con música, porque había festivales musicales y había elementos, igual que en otras fábricas, en otros, digamos, acontecimientos sociales, ¿no? Ahora, cuando en su momento, como decía, era una etapa de molestia. Pero lamentablemente, ¿qué significa? Que a veces buscamos a lo inmaterial porque es más fácil de recuperarlo, de tradiciones, de fiestas, cuando lo fundamental es conservarlo y mantenerlo si efectivamente está vivo dentro de la conciencia del pueblo. Pero lo material es mucho más difícil. Y de lo material ha desaparecido todo. Solo ha quedado un monolito, un monumento con una placa. De que ahí hubo una fábrica del gas que duró casi 100 años. Ahora hay un parque público. Pero esa reflexión que nos lleva y esa anécdota que nos lleva en algunos casos a reivindicar aspectos inmateriales, sencillos, que no durante nuestra propia vida no los apreciamos porque convivimos con ellos. Pasábamos todos los días delante de cosas que luego
vamos a echar en falta y vamos a reivindicar y a luchar porque se conservan. Pues hoy es siempre todavía, como decía el poeta Antonio Machado, es el momento de identificar esas cosas, de conservar lo fundamental y preservarlo, dando esos nuevos usos, porque en el futuro no va a haber oportunidad. En minutos se puede destruir lo que son cientos de años de historia. Claro, y que hoy con esta situación de pandemia creo que es más evidente esta situación de que va a desaparecer, ¿no? De pronto van a cambiar las cosas. Nuestra vida el año pasado era muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, en estos momentos. Entonces, creo que más que nunca debemos de pensar en esto que nos estás comentando, que la vida puede cambiar de un momento a otro, y creo que esta experiencia ha sucedido en muchas ocasiones en los espacios industriales, ¿no? En las antiguas fábricas tenemos conocimiento de experiencias donde de un día para otro finalmente se cierra la fábrica y los trabajadores se quedan sin su fuente de trabajo, sin su fuente de vida, sin sus amistades, sin sus rutinas, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto lo podemos evidenciar en muchos sitios, y creo que también esto que comentas, y como lo dijiste hace un momento, digamos, se vuelve generalizado. Conocemos muchas de estas experiencias como la que nos acabas de contar, ¿no? Del sonido, ya sea del ferrocarril, de una alarma, ¿no? Que finalmente remiten a una rutina de vida para la comunidad, quizá no solo para los que trabajan ahí o que tienen sus familiares trabajando ahí, sino para toda la comunidad. Estuve el año pasado en Aguascalientes, y inevitablemente la gente me decía, bueno, ahora Aguascalientes ha crecido mucho, pero y todavía se alcanza a percibir el sonido del ferrocarril cuando va pasando por la estación central, y durante muchos años fue, digamos, la forma de rutina de la propia ciudad. Cuando escuchaban pasar tal ferrocarril, cambiaba como el momento de actividades, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver. Y fíjate, hemos platicado muchas ocasiones, Miguel, y no tenía conocimiento de esta situación, ¿no? De vida tuya, de cercanía con esta parte inmaterial, y por supuesto, que mandamos una felicitación amplia a tu madre, ¿no? 108 años realmente es una maravilla, debe de tener un montón de anécdotas que yo espero que en algún momento puedas también recuperarlas, ¿no? Rescatarlas, porque 108 años se dicen muy fácil, pero la verdad es que es toda una vida, ¿no? Es toda una vida. Fíjate que yo lamento muchísimo, yo perdí a mi abuelo muy joven, yo tendría como 11 o 12 años, y mi abuelo murió como de 96 años, 97 años. Él nació en el siglo XIX, Miguel Ángel. Entonces, imagínate toda esta serie de anécdotas y de historias que él vivió a lo largo de su vida y que yo desafortunadamente no pude, digamos, recuperar, ¿no? Pero qué fortuna que tengas a tu madre todavía por ahí. Sí, fíjate, nació en 1912 y conoció dos guerras mundiales, una revolución aquí en la guerra española y otras guerras de Corea, de no sé qué, del Vietnam, todos los acontecimientos del siglo XX, ¿no? Y Patrimonio con su vivo. maestra desde los 18 años, ¿no? que terminaban en pueblos, en lugares, una zona minera, ¿no? En centro de Asturias y luego aquí en Gijón, y realmente sí, fueron aportaciones, y además tenemos familia en muchos lugares del mundo, tenemos en Chile, en Cuba, en Estados Unidos, pasaron por México también, ¿no? que en Argentina, es curioso porque es parte de esa historia, con múltiples historias, que tienen muchos, claro, aquí en España y en México y en otros lugares, ¿no? Porque las circunstancias actuales de dificultad, digamos, no empiezan ahora, ¿no? Es la historia de la humanidad en muchos sitios. ¿Por qué la gente va de un sitio a otro y emigra? Para vivir mejor, para buscar el medio, el sustento, ¿no? Buscando el lugar donde pueda ir desarrollando, ¿no? su experiencia vital, ¿no? Que encuentre los medios materiales y el entorno adecuado. Entonces, todo eso va generando una serie de culturas, de experiencias, de mixtura, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y todos estamos sujetos a ellas, esas experiencias. Estoy escribiendo ahora muchos retazos de la historia y que estoy redescubriendo la historia familiar con temas muy, muy interesantes
que afectan a muchos países y que van desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. De hecho, un tío de mi madre es el creador del primer fuero del trabajo en América Latina y el Caribe. Era un religioso, un dominico, ¿no?, que estuvo en Cuba, en el Vedado, y en 1916 con el diputado Aramburu, ¿no?, lanzó eso. Entonces son cosas que vas aprendiendo y que te van sorprendiendo, y que no sabía nada y tal, ¿no? Oye, Francisco Miguel, Vázquez. entonces este asunto de que eres ciudadano del mundo no es solamente un asunto de que te gusta mucho viajar o de conoces muchos lugares, No, finalmente tu familia está por muchos lados. sí, no. Además, yo creo que esa vocación más universalista, digamos, siempre la tuve en mi familia, ¿no?, conmigo y tal, ¿no? De hecho, ¿de dónde eres? Ciudadano de donde te encuentres a gusto, te traten bien, donde puedas vivir y tal. Todos tenemos nuestras raíces en un lugar, pero con esa vocación, ¿no?, de que todos estamos en el mismo barco, en el mismo planeta, con los problemas, con, digamos, sueños, ilusiones, frustraciones. Y en ese sentido y en ese trayecto vital de cada uno nos vamos encontrando con lugares a los que realmente amas, quieres, te encuentras a gusto. Y soy muy de Gijón, muy asturiano, y también ciudadano del mundo, es decir, que aprecio mucho a todos los lugares donde estuve, digamos, porque me sentí a gusto y me sentí querido y bien acompañado y digamos, aprendiendo y compartiendo con las personas, no de turistas, sino el viajero se diferencia del turista, el turista viaja por capricho y el viajero viaja por pasión o compasión. Yo soy de esos últimos, ¿no? Más pasional en ese sentido. Y mira que lo hemos experimentado, ¿eh? Ya no pude Sí, sí, encontrar sí. por ahí algunas imágenes de nuestro En la mina Dos del Estrellas. viaje, que fue maravilloso. Después te compartiré algunas de estas imágenes, pero bueno, lo Sí, hemos sí, sí. experimentado y creo que se nota, eh, digamos, este enfoque que le das a conocer nuevos lugares en esta experiencia, ¿no?, que nos has transmitido el día de hoy. No sé si quieres agregar algo más. La verdad es que ha sido una plática muy rica, el tiempo se va volando, pero si quieres agregar algo más, sería maravilloso. No, únicamente el agradecer, ¿no?, la deferencia, ¿no?, el que me hayáis invitado a compartir en esta entrevista esos minutos y este tiempo ahí con vosotros y digamos, es un gusto y espero, sobre todo en este momento, la preocupación es que cuándo volveré a México, cuándo podré ir a esos lugares que me quedaron pendientes, como nos quedan todos en tantos sitios, ¿no? Pero sí que uno de los aspectos, ¿no?, más lesivos, ¿no?, de todo esto que estamos viviendo, pandemia, ¿no?, es esa falta de movilidad, ¿no?, de poder, digamos, desplazarnos o compartir, los que, como en mi caso, afortunadamente hemos podido, ¿no?, o podemos en cierto tiempo, porque yo ya me he jubilado, que no lo comentaba, hace unos años, de la actividad profesional, aunque sigo trabajando más que antes en los temas que me gustan, que son todos, desde lo que hemos comentado hasta el fútbol, la música, el cine, cualquier cuestión, o el pasear y tomar un café tranquilamente, compartiendo y conversando con los amigos, ¿no? ¿Cuáles son tus pronósticos para la Champions, Miguel, ahorita que justo comentaste lo del fútbol? Yo creo que es el Bayern de Múnich, lo veo más fuerte. Y sobre todo la lección que acaban de dar, ¿no?, hace unos días. Era previsible. Y el Barcelona tuvo mala gestión deportiva estos últimos tiempos, independientemente que ya son jugadores, algunos de ellos, algunos ya veteranos, y no tuvo un proceso de renovación adecuado, ¿no? Siempre se mantuvo en que la cantera del Barça, ¿no?, la masía, ¿no?, era lo que iba a nutrir y en estos últimos años han hecho fichajes y algunos de ellos muy desacertados, ¿no?
era previsible, en mi opinión. Sin embargo, el Stuttgart o el Olympique de Lyon, ¿no? que jugó el otro día fenomenalmente con el Manchester City, aportan aire fresco al fútbol, ¿no? Buenos entrenadores, muy jóvenes todos, con un conocimiento de la psicología del futbolista, como la cuestión del ánimo influye mucho, la preparación física y sobre todo las técnicas y las tácticas, ¿no? El saber modificar, aprovechar, sacar el máximo rendimiento de cada futbolista. Oye, Miguel, y ahorita que tocaste el tema del deporte, ¿qué equipos profesionales, digamos, ya sea del fútbol, no sé, béisbol, algún otro deporte profesional en España, sobre todo, tienen una relación directa con el tema industrial? Pienso, por ejemplo, en el fútbol en México, en Pachuca, en Monterrey, el béisbol, por ejemplo, hay equipos profesionales. En España, ¿qué equipos tienen una relación directa con alguna industria, alguna fábrica, y que sean ahora profesionales? Prácticamente todos, porque escribí un artículo, no sé si recuerdas, si lo llevé yo a México, que es el fútbol y la revolución, ¿no? Ajá. A partir del Reino Unido, de Inglaterra, llega todo el mundo por la construcción del ferrocarril, por la explotación industrial, minera y demás. En el caso de México, Orizaba y Pachuca, ¿no? Además, rivales, unos de origen escocés, otros de más inglés. Pero en España es el Recreativo de Huelva, son las minas de Río Tinto, de cobre, las más importantes que hubo en el mundo, y Tarsi, fueron los ingleses, que queda mucho vestigio. Y por cierto, en Río Tinto, que es un lugar, si vienen a España, que recomiendo ver, porque es uno de los primeros, de los emprendimientos más notables de patrimonio industrial puesto en valor por medio de escuelas taller, de creación de oficios, y han recuperado pues gran parte de las antiguas minas, del patrimonio edilicio, de viviendas, del puerto de Huelva. Ese es el primer el equipo que se dice más antiguo, aunque hay controversia. Unos dicen que es Tarsis, que es un pequeño pueblo que queda al lado de Río Tinto, y es el Recreativo de Huelva, el decano de los clubes españoles. Pero luego prácticamente todos. Hablamos del Barcelona. Pues el Barcelona, Juan Gamper, que fue el primer presidente, era un comerciante suizo, ligado aquí en Asturias, pues también procedía de personas que habían estado en Inglaterra, etc. El Athletic de Bilbao, la terminología alirón, el Athletic campeón, ese que se emplea, eso viene de iron de hierro, de los ingleses. Estaba muy relacionado siempre con el puerto de Bilbao, ¿no? Con Altos Hornos de Vizcaya, con los Euskalduna, con las grandes factorías. Muchos equipos de fútbol tienen su origen en la parte industrial. Sí, y ahí podemos ver claramente la influencia, ¿no?, de la industria, no solo en el deporte, en el fútbol, sino en muchos aspectos de la vida cotidiana, de las personas, etcétera. Entonces, bueno, Miguel, pues no te entretenemos más. Sabemos que tienes mucho trabajo ahorita con las jornadas que están a punto de empezar, a un mes, casi estamos ya a punto de empezar. Sí, el 23 y casi un mes, sí. Es casi un mes, entonces seguramente tendrás mucho trabajo. Te agradecemos muchísimo, de verdad ha sido una plática muy enriquecedora, se nos fue el tiempo muy rápido y lo mismo que tú, esperamos muy pronto volverte a ver aquí en México, sabes que eres bienvenido y poder platicar contigo personalmente, ¿no? Ahora muchas gracias. Y para terminar, sí me gustaría el tema de la fabricación de cervezas, pues ver un poco los diferentes, entiendes, ¿no? Qué procesos de fabricación que hay que degustar un poco y evaluar, ¿no? El patrimonio gastronómico y sobre todo el patrimonio de la cerveza me interesa, ¿no? En los diferentes procesos tecnológicos de fabricación y sobre todo el producto final, ¿no? Creo que el producto final es lo más interesante. Sí. Cuando vengas, Miguel, con todo gusto, vamos a ver todos estos procesos. Fíjate que ahora en México, no sé en España, pero al menos en México, en los últimos 5 o 7 años, la producción de cerveza artesanal ha crecido mucho.
Entonces se han desarrollado pequeñas fábricas, ¿no? Pequeñas marcas de cerveza muy locales que comienzan a generar un mercado en la Ciudad de México y empiezan a ampliarse un poco. Entonces podemos ir a visitar algunos de estos pequeños espacios fabriles de cerveza y hacer degustación, por supuesto, estaría maravilloso. Fenomenal. Queda ya ahí como Ya queda reto y como asignatura pendiente. como asignatura pendiente y además está grabado, entonces lo tenemos perfectamente agendado. Hecho. Miguel, pues te mando de verdad un fuerte abrazo con mucho cariño.